el Dios de la omnisapiencia y el orden. Estamos estudiando los atributos de Dios y hemos visto que uno pudiese distribuirlos en dos grandes grupos. Primero están los atributos que se les llama incomunicables, porque solamente están en la deidad. No los comparte con absolutamente ninguna criatura, ni siquiera los ángeles, ni nosotros, los regenerados. Todo el año pasado nos dedicamos a estudiamos 12. Aceidad, incognoscibilidad, simplicidad, omnipresencia, entre otros. Están disponibles en nuestro canal de la iglesia. Y este año estamos estudiando el otro gran grupo, que son de los atributos conocidos como comunicables. Es decir, son atributos que de cierta manera Dios ha transmitido a las criaturas, a la creación, pero especialmente al ser humano, porque fue creado a imagen de Dios. Y con mayor razón a los regenerados y a los ángeles. Bien, por eso se les llama comunicables, porque Dios los comunicó en cierta medida a estos que les menciono. Pero aún dentro de los atributos de Dios, comunicables e incomunicables, pudiésemos hacer más vertientes. Por ejemplo, hablando de los comunicables, pues es lo que estamos hablando este año, pudiéramos ver atributos morales, como por ejemplo la gracia, que tienen que ver con ese afecto divino, ¿sí?, que lo motiva, por así decir, a tomar iniciativa con nosotros. Hay atributos que son más, diría algún teólogo, volitivos, es decir, donde se expresa su voluntad. Por ejemplo, la soberanía. Él, como Dios majestuoso, impone sus planes sobre el mundo. Y hay otros atributos que son intelectuales, porque dan a entender que Dios es como si tuviera una mente. Y está la sabiduría de Dios. ¿Ven? Así que este atributo es un atributo comunicable e intelectual de Dios. Bueno, en pocas palabras, ese atributo consiste en la perfecta inteligencia de Dios para el desenvolvimiento de sus decretos y providencias. El año pasado, cuando vimos los incomunicables, vimos la omnisciencia. O sea, Dios todo lo conoce. Pero, ¿qué diferencia hay con la sabiduría y la omnisciencia? Bueno, que la omnisciencia se refiere a que Él conoce todo absolutamente. Y la sabiduría es como esa omnisciencia llevada a la práctica. ¿Me hago entender? Como esa inteligencia de Dios, por medio de la cual Él organiza cada detalle de la existencia para que sus planes se cumplan. Bueno, voy a citar al doctor Berkhoff. Abro comillas. Me encantó mucho esto. Él la define así: la sabiduría de Dios es aquella perfección de Dios por medio de la cual Él aplica su conocimiento a la obtención de sus fines conforme a la manera que más lo glorifique. Cierro comillas. Genial. Quiere decir que Dios en su sabiduría organiza todas las cosas de la mejor manera posible en pro de una meta. Y la meta no es solamente cumplir su decreto. De hecho, el decreto está basado en algo, en su gloria. ¿Cuál es la meta más grande de todo? La gloria de Dios. Entonces, la sabiduría de Dios precisamente es cómo Dios aplica su mente infinita a cada asunto, detalle minúsculo que parezca, a cumplir ese fin más grande, su gloria. Bueno, en muchos pasajes de la Biblia describe al Señor, por ejemplo, dice
en Romanos 16. El único y sabio Dios. Dice Job 37, el perfecto en sabiduría. Dice Daniel 2, suya es la sabiduría por todos los siglos. Dice Job 9, él es sabio de corazón. Dice Job 36, él es poderoso en fuerza de sabiduría. ¿Se dan cuenta? Todos esos son títulos de Dios relacionados con ese atributo, con su sabiduría. O sea, que quede claro, la sabiduría no es algo que Dios tenga en su mente. Él mismo es la sabiduría. Bueno, Él es la sabiduría, la perfecta inteligencia. Bueno, vamos a estar estudiando este tema en dos partes. La primera, vamos a mirar la sabiduría de Dios relacionada con los hombres, con la humanidad. Bien. En la segunda parte vamos a ver la sabiduría de Dios en relación a la providencia y a la salvación. ¿Listo? Comencemos. Leamos 1 Corintios 3, 19 al 20. Tres, 19 al 20 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Dios es el todo sapiente, o como dice nuestra confesión, sapientísimo. Eso significa que ninguna inteligencia funciona contra Él. Eso está en Proverbios 21:30. No hay conocimiento contra Jehová, dice. Significa que ni el más sabio de los hombres se le puede comparar. Y que tenga el rango de nivel intelectual más alto o el premio Nobel de tal cosa, no se comparan. De hecho, para Dios eso es insensatez. De hecho, la Biblia nos está diciendo, lo más sabio del hombre es insensatez para él. Porque en comparación a su sabiduría, él desvanece, se eclipsa la sabiduría humana. Nadie puede enseñar nada a Dios, y mucho menos colocarse como juez que le califique sus disposiciones. Aquellas personas que les encanta tomar las escrituras para hacer preguntas capciosas, cuestionarla y hacer papel de juez, es una persona absolutamente insensata. Job 40 dice que solo un necio se atrevería a disputar con Dios. ¿Quién puede decirle, te equivocaste, te faltó eso, se te olvidó tal cosa? Bien, esa es precisamente la inflamación más grande del orgullo humano, creerse más sabio que Dios. Como un tumor maligno es la insensatez en el hombre no regenerado. Pero al hablar de sabiduría, porque hermanos, estamos hablando de la sabiduría de Dios, pero para nosotros como personas nos va a resultar más fácil, más asequible entender esto si lo traemos a nuestras vidas. Si nosotros hablamos de la sabiduría con relación a ustedes y a mí, ¿cómo la definiríamos? O mejor dicho, ¿qué no es la sabiduría? Pues bien, cuando hablamos de sabiduría con relación al ser humano, no estamos pensando en una mera acumulación de información. Ni siquiera estamos pensando
en la agilidad que adquirimos cuando practicamos algo por mucho tiempo. Porque ojo con esto, el más erudito y el más experimentado de todos los seres humanos puede carecer de sabiduría. Porque sabiduría no es saber mucho, ni es ser capaz de hacer muchas cosas. Sabiduría es más que eso. La sabiduría entonces humana, verdadera, está relacionada con el discernimiento para actuar conforme a la voluntad de Dios. Las únicas personas sabias son aquellas que pueden discernir las escrituras para aplicarlas a su día a día. ¿Bien? En otras palabras, un hombre puede ser considerado sabio solamente cuando lleva la sensatez a la práctica. Dese cuenta entonces, la sabiduría no es mero intelecto, es inteligencia práctica, sensatez práctica, es llevar a la práctica lo que sabemos. ¿Bien? ¿Cuáles son los antónimos de sabiduría en la Biblia? Bueno, y aún en nuestro lenguaje coloquial hay muchas maneras de hablar de lo que no es sabiduría: necedad, insensatez, astucia. Incluso nosotros podemos hablar de inmadurez o sabelotodos, ¿sí? Y podríamos seguir hablando de ignorancia, demás. Todas esas son maneras de ver la falta de sabiduría. A lo largo de la Biblia vemos distintas maneras en las que Dios le otorgó sabiduría al ser humano. Por ejemplo, en Éxodo 36, ¿se acuerdan? Cuando Dios le otorgó habilidades manuales a los que construyeron el tabernáculo, dice que les dio espíritu de sabiduría. Bezalel, Aholiab y todos ellos. O sea, la sabiduría puede implicarse en actividades manuales. Segunda de Samuel 14 nos habla de discernimiento. Una mujer viene prácticamente disfrazada y David se da cuenta que Joab está detrás de todo y ella dice: tú eres muy sabio, ¿sí? La sabiduría está pues implicada en el discernimiento del liderazgo. Segunda de Samuel 20 nos habla de capacidades de persuasión. Resulta que los guerreros de David iban a destruir una ciudad y una mujer se para cuestionar a Joab. Y Joab dice: bueno, si usted nos manda la cabeza de Seba, que se había rebelado contra David, entonces dejamos de atacar la ciudad. Y ella persuade a toda la gente del pueblo para que decidan entregar al fulano ese. Bien. Hay más casos. Segunda de Crónicas 1, quizás el más famoso, cuando Salomón le pide al Señor sabiduría para gobernar bien, ¿sí? Para emitir juicios justos. O sea, la sabiduría, dense cuenta, siempre es práctica. No es simplemente tener información en la cabeza o reunir diplomas en nuestra oficina. Eso no es sabiduría. Bien. Es más, todos esos ejemplos que menciono, etcétera, que son muchos más, demuestran que la sabiduría es un atributo comunicable. Porque dicen en Job 38:36, le amo. Job 38:36. Dice: ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? En otras palabras, Dios impregnó su sabiduría, bueno, una porción de ella, a la mente del ser humano. Por eso el ser humano podemos decir que fue creado a imagen de Dios, porque tiene raciocinio. Y ese raciocinio refiere precisamente a esto, a quien Dios le imprimió, le compartió de su sabiduría. Bien, mire Job 35:11.
Dice: Dios nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo. Anota este otro, Job 39:17. ¿Qué nos enseña ese pasaje? Miren la soberanía de Dios, que la vemos hasta en esos detalles. En términos generales, Dios decidió privar a los animales de sabiduría. Dios no les dio sabiduría a los animales, pero sí se la dio al ser humano y la colocó en su alma. Bueno, así que en términos generales, el ser humano tiene inteligencia porque es resultado de la sabiduría que Dios le comunicó. Pero siendo un poco más estrictos, vamos a ver que no todos los hombres tienen verdadera sabiduría. ¿Me hago entender? O sea, todos tienen inteligencia, algunos quizás en más desarrollo que otras, por facultades, incluso temas genéticos, disciplina, en fin. Pero no todos poseen la verdadera sabiduría. Lo que impregnó Dios al alma, ¿qué fue? Inteligencia, que es una parte de la sabiduría. Pero la sabiduría como tal está exclusiva para algunos. Anote ese pasaje, Proverbios 33. Allá dice que la sabiduría es la ciencia del santo. Anote este otro, Job 11:6. Allá dice que la sabiduría es el secreto de Dios. Y por lo tanto, la sabiduría verdadera sobrepasa el valor de toda riqueza terrenal. Leamos un pasaje, Job 28, verso 12. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ¿ve? Entonces lo que Dios comunicó no fue la sabiduría verdadera, sino inteligencia, porque el hombre no la conoce. Ni se halla en la tierra los vivientes. El abismo dice: no está en mí. El mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral y de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende, solamente Él, el camino de ella, y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. ¿Sí? 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Retroalimentemos. La sabiduría es una perfección divina, comunicable e intelectual. Él la transmitió en cierta medida al alma de todos los seres humanos, por eso son gente o seres racionales. Bueno, sin embargo, hay una sabiduría que es exclusiva, que es especial. ¿Y quiénes pueden obtenerla? Los que temen al Señor. ¿Ven? Es la sabiduría especial, verdadera. De hecho, Salmo 51:6. Uno puede pensar, bueno, si la sabiduría tiene que ver con inteligencia, entonces, entre yo más me prepare o más me capacite, lograré alcanzarla. No. Salmo 51:6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho ¿qué?
comprender sabiduría. ¿David entendió por sí mismo? No. ¿Qué dice él? En el secreto, en mi aposento en oración, teniendo una comunión contigo, eres tú el que me has hecho comprender la sabiduría. O sea, no se alcanza la sabiduría por nada que uno haga, sino por gracia del Señor. Él es el único que puede abrir la comprensión de la sabiduría al corazón del ser humano. Y precisamente por eso en Lucas 10:21 dice que el Señor dijo: escondiste todas estas cosas de los más entendidos, de los más sabios entre los hombres, para revelárselas a quienes, a los niños. ¿Se acuerdan? Lucas 10:21. O sea, Dios decide a quién dársela, a quién revelársela. ¿Quién puede afirmar que entiende toda la obra de Dios? Es más, Job 4:21 nos enseña que incluso todos nosotros moriremos sin haber adquirido plenamente la sabiduría. ¿Ven? Me agrada empezar este tema con relación al hombre, y no porque uno sea antropocéntrico, porque ya saben que aquí no somos así, sino entre menos veamos nuestra propia insensatez, más resalta la sabiduría de Dios. Aquel que tiene un gran concepto de su inteligencia no puede apreciar la sabiduría de Dios. Bueno, y entonces, hermanos, vemos cómo la sabiduría del Señor se puede relacionar con nosotros, o no solamente a través de sus dádivas, sino nosotros para entenderla es a través del temor del Señor. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 19? Salmo 19:7 dice: el testimonio del Señor es fiel, hace sabio al ingenuo. Entonces la palabra nos está diciendo: una persona puede conocer la verdadera sabiduría a través del temor de Jehová, a través de apartarse del mal, y a través de ¿qué más? De la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? ¿Meternos en ayuno de 21 días? No, señores. Dice 2 Timoteo 3:15: ¿has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús? La revelación especial es las escrituras. Así que a través de la palabra, nosotros, siendo sencillos, ingenuos, aprendemos sabiduría. Aquí está revelada la sabiduría. Bien, los hijos de Dios vivimos de acuerdo a esta verdadera sabiduría. Y aun cuando el mundo intente acorralarnos, va a pasar como Jesús nos dijo en Lucas 21:15, que Él nos daría palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir. Él es el que la da, Él es el que la revela, Él es el que nos la forma en el corazón, porque es de Él. Él mismo es la sabiduría. Entonces, hermanos, el mismo Dios que le dio sabiduría a Salomón, que le dio sabiduría a los constructores del tabernáculo, que le dio sabiduría a José, a Daniel, a Pablo, es el mismo que se la da a los que le agradan. Anote el pasaje, Eclesiastés 2:26. Él se la da al que le agrada. ¿Y a quién más se la da? Santiago 1:5, a los que se la piden. Leamos el de Santiago 1:5, un pasaje que no podemos pasar por alto en este tema. Dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, hermano,
Todos. Si alguno no, todos. O sea, me refiero que quiere decir que todos, ¿no? Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Quién es el que va a pedir sabiduría? El que reconoce que no la tiene. Yo reconozco que necesito sabiduría. Entonces, ¿qué debo hacer? Pedirla. Está al alcance de la comunión con Dios, como dijo David. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, una y otra vez, hermanos, la palabra nos enseña que Dios no estima a ninguno que se tiene por sabio en su propia opinión. Si yo tengo un concepto de que yo puedo realizar mis cosas solo, sin tomar consejo, sin consultar, sin ni siquiera ver qué es lo que Dios depara o me ordena que haga, esa es la persona, o es la descripción de la persona más insensata y necia. Nuestras decisiones deben ser tomadas no basadas en nuestra mera opinión, nuestros propios pareceres. Así hacen los necios, y el que así actúa, Dios no lo estima. Es más, muchas veces la Biblia enseña que la sabiduría verdadera se halla en guardar sus mandamientos. Deuteronomio 4:6, Salmo 111:10, Proverbios 1:7, Miqueas 6:9, Proverbios 15:33 y Proverbios 9:10. En guardar los mandamientos está la sabiduría de Dios. Es decir, si la revelación especial contiene la sabiduría de Dios, porque está lo que Él ve como el mejor fin y los mejores medios para obtener ese fin, pues ¿qué es lo mejor para mí que guiarme a través de ella? Leamos Proverbios 9:10. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Sí? Versículo 9, a propósito, podríamos leer el 9 y el 11 también. Dice: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. En fin. Bien, entonces podemos unirnos al clamor del salmista. En el Salmo 119:66, el salmista dijo esto: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Qué hermoso. Podemos unirnos a esa oración. Padre, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y Colosenses 1:19 nos enseña que podemos orar. Mejor dicho, debemos orar por nuestros hermanos, porque el Señor los llene de sabiduría e inteligencia espiritual, a ellos también. Cuando oramos por los hermanos, no solamente es orar por las necesidades materiales que haya o los proyectos que tienen. No, hermanos, dejemos de ser de pronto tan superficiales. Oremos porque el Señor nos dé y les dé a todos mis hermanos sabiduría, tal como Pablo oraba por los colosenses, Colosenses 1:9. Bueno, segundo punto, en relación a la providencia y la salvación. Dentro de ese atributo aprendemos también que Dios es un Dios de orden, porque Él es sabio. Tan solo miremos la creación. Vas a contemplar el vasto universo para asombrarnos. Veamos los días y las noches, los cielos y las nubes. Dice el Salmo 104: oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado, las hiciste todas con tu sabiduría. Sí, la revelación especial nos da el manual, por así decir,
de la sabiduría. Pero la revelación general, que es la creación, también en ella podemos contemplar la sabiduría de Dios. Leamos algunos pasajes. Leamos Salmo 19. Miren las dos revelaciones. Primero, la general. Dice en el 2: un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. En la creación, hermanos, el orden, los colores, las leyes naturales. Es impresionante. Ahora mire la revelación especial. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. La creación comunica sabiduría de Dios, pero solamente la revelación especial hace sabio al sencillo. Bien, no la revelación general. Entonces vemos la sabiduría de Dios en la creación, la perfección de cómo creó todas las cosas. Rayos, la atmósfera, continentes, el gran océano, nuestros propios cuerpos. Es impresionante. Pero no solamente vemos la sabiduría de Dios en la creación, también la vemos en otra de las facetas de la revelación general. ¿Se acuerdan cuáles? La experiencia, la historia. La sabiduría de Dios también la vemos en el control que Él demuestra tener sobre todos los sucesos del mundo. Cada evento histórico internacional, cada historia nacional, cada biografía de una sola persona y cada minúsculo detalle, todo ha sido organizado por Él con su santa sabiduría. Con la sabiduría de Dios sabemos, y a la par con su soberanía, que Él está en control de todo, absolutamente todo lo que ocurre debajo del cielo, todo lo que ocurre en la creación. Y es más, todo ha sido decretado por su sabiduría con el propósito de ¿qué? De encaminarlo para su propia gloria y el cumplimiento de sus planes, aún las cosas malas. Anota ese pasaje, Isaías 28-29. Es por eso, hermanos, que podemos ver el atributo de la sabiduría muy relacionado también con la providencia, un tema que también ya estudiamos. La vemos también muy alineada con la gracia. Claro, porque es que cuando estudiamos la sabiduría, no solamente tenemos en mente que Dios es todopoderoso para hacer lo que le place, sino que también Él siempre buscará los mejores fines y los mejores medios para lograrlo, para lograr los fines. Bien, es decir, es como si su omnipotencia estuviera gobernada por su sabiduría absoluta. Él todo lo puede hacer, pero ese todo solamente se va a traducir en cosas que Él en su sabiduría determinó hacer. ¿Me hago entender? Eso implica que Dios planeó todas las cosas desde la eternidad. Todos los sucesos y contingencias están subordinados a su sabiduría, tanto como a su poder y a su soberanía. Así que es imposible que los decretos de Dios sean frustrados. Empezando que Él es todopoderoso, tiene poder para imponerlos. Y empezando que es sabio, todo va a ser encaminado para bien.
entonces es imposible que un plan o un decreto de Dios sea frustrado. Entonces, hermanos, definitivamente la sabiduría de Dios se revela o se deja ver en la creación. Pero hay otro lugar donde también se puede ver la sabiduría de Dios, no solo en la revelación especial, en la general, en la historia, en nuestras vidas, en el día a día. También vemos la sabiduría de Dios, y con un brillo muy especial en su plan de redención. ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? ¿Cómo Dios decretó, ideó todos los sucesos de la salvación del hombre? Tan sabio que es todo, tan organizado, tan perfecto. La caída, el pecado, una promesa, una simiente preservada, un pacto con los hombres, un pueblo a punto de ser destruido muchas veces, un heredero al trono, un rey santo que muere por los suyos, una iglesia que son los que están bendecidos por esa redención de la cruz y también empoderados, por así decir, por el Espíritu Santo. Todo eso ya había sido ideado desde la eternidad. Sabiduría de Dios. Su sabiduría tiene un brillo cautivador en la obra de salvación. Si meditáramos más seguido en esto, hermanos, sería maravilloso. A Dios le plació enviar profetas, apóstoles, incluso, bueno, anota ese pasaje, Lucas 11:49. Había un plan, un misterio que Dios quiso revelar en Cristo de acuerdo a como lo había predestinado antes. 1 Corintios 2:7. Dice: hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahí está lo que hemos estado diciendo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios en su sabiduría ordenó todas las cosas, pero eso nadie lo sabía. Aunque los seres humanos tienen inteligencia, esa sabiduría especial se la da Dios a ¿quiénes? Dice acá, nosotros, nuestra gloria. ¿Bien? ¿Qué nos corresponde a nosotros como iglesia? Bueno, dar a conocer al mundo, a toda la creación, esta gracia sapientísima a través de la predicación del Evangelio. Ahí mismo en Corintios, miren 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, Dios en su sabiduría decretó que el hombre no pudiera conocerlo por medio de su propio intelecto. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué dice? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Algo impensable y absurdo para la gente de afuera. O sea, escuchar un sermón 2 horas en la mañana, pues yo no le veo como mucho sentido, mucha lógica. Es locura. Pero Dios le agradó en su soberanía, en su sabiduría, salvar a la gente así. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Predicar acerca de esa sabiduría a las personas para darles a conocer esto que antes estaba oculto. Bueno, sabemos, hermanos, ya para ir terminando, este atributo se halla en las 3 personas de la Santísima Trinidad. No solo el Padre es fuente absoluta de sabiduría, sino que el Hijo también la posee. De hecho, Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Su reino se funda sobre la sabiduría y Él es digno de recibirla. Y el Espíritu Santo también es llamado muchas veces Espíritu de sabiduría.
Éxodo 31, Deuteronomio 34, Isaías 11, etc. Y así, hermanos, podremos imitar el ejemplo de Pablo. En el libro de Romanos, cuando Pablo habla toda la doctrina desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, es un manual de doctrina, de teología sistemática impresionante. ¿Cómo termina? Romanos 11:33. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. No tuvo de otra que culminar su discurso con una de las doxologías más gloriosas de toda la Biblia. Conocer la sabiduría de Dios, comprender la sabiduría de Dios, nos lleva a asombrarnos y a alabarlo con toda nuestra fuerza. Amén. Para terminar, voy a decirles 3 aplicaciones. Primero, que quede claro, hermanos, que obtener sabiduría verdadera no quiere decir que sabremos el porqué de cada cosa o de cada circunstancia. Porque la sabiduría de Dios es un atributo que en perfectas condiciones está solo en Dios. A nosotros se nos comunica una parte. Por lo tanto, jamás vamos a saber por qué ocurren las cosas como ocurren. No. Nunca sabremos ni siquiera para qué o cómo. Eso no es sabiduría. Es más, la sabiduría presupone que somos ignorantes. El verdadero sabio parte de que es insensato de corazón. En cambio, el insensato parte de que se cree sabio. Son las paradojas, ¿no?, del Evangelio. La sabiduría nos lleva a reconocer nuestra ignorancia natural y por lo tanto nos va a llevar a acatar la voluntad revelada. Yo no sé qué hacer, no sé cómo actuar o qué decir, pero Dios sí me lo dice y yo voy a hacerlo porque eso es sabiduría. Así que si estoy acatando esta voluntad revelada, podré descansar de que mi situación particular, cualquiera que sea, está bajo el control de un Dios santo que es sabio. Un Dios soberano que es bueno y que es infinitamente sabio. Cito al doctor Gruden, abro comillas: todos los días de nuestra vida podemos acallar nuestro desaliento con el consuelo que viene del conocimiento de la infinita sabiduría de Dios. Si somos sus hijos, podemos saber que Él está obrando sabiamente en nuestra vida, incluso hoy mismo, para llevarnos a una mayor conformidad a la imagen de Cristo. Cierro comillas. Diría Pablo: todo obra para Él, para los que le aman. Esto es, los que conforme a su propósito, Él llamó. Bueno. Segunda aplicación: ser sabios implica ver de manera realista nuestra vida. No es autoengañarnos, es darnos cuenta de nuestro mal proceder, de nuestras malas conductas y arrepentirnos. Pero no solamente es eso, como suspirar y decir, sí, bueno, sabio es reconocer que uno peca. No, que banal pensar de esa manera. Implica que miremos la Escritura para que acoplemos nuestras vidas al temor de Jehová y al apartarnos del mal. Eso es el sabio. Me doy cuenta de lo que yo estoy haciendo mal y empiezo a acoplarme a lo que Dios dice que se debe hacer. Y saben, eso no será gran cosa, gran esfuerzo para los hijos de Dios, porque esa sabiduría ya se ha comunicado a todos los que han nacido de nuevo. Bueno, así que hermanos, sabiduría será tener las mejores metas y los más altos fines. Pero eso no es suyo, no es mío, es la gloria de Dios. Y si esa es la más alta meta, el más alto fin, la gloria de Dios, sabiduría también es usar los mejores medios para lograrlo. Eso es ser sabios. ¿Sí?
No son las metas o los fines que el mundo persigue. ¿Sí? ¿Cuáles son los fines de un cristiano? La gloria de Dios, estar en paz con todos los hombres, la verdad del Evangelio, la unidad de los hogares, la unidad de las iglesias, la santidad de cada cual en su pureza. Esa es la voluntad de Dios revelada. Por lo tanto, esas son las metas que debe perseguir el sabio. Bien. Así que el sabio no solamente sabe cuáles son las metas, sino que sabe cuáles son los medios para lograr esas metas. El sabio no va a hacer trampa, no va a hacer estrategias, no va a imponer caprichos, no va a llevarse por sus sentires, porque eso sería ser necio. El sabio va a acoplarse a lo que la palabra le dice para alcanzar esos fines. Y tercero, para terminar, estaremos dispuestos para llenarnos de la mejor fuente que tenemos a la mano para conocer la sabiduría de Dios. La única manera de conocer las más altas metas y usar los medios más altos es conociendo la voluntad de Dios. Y como hemos estado diciendo, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de su palabra. No nos conformemos con un capítulo diario y mucho menos, por favor, con una lectura aleatoria de un salmo, un proverbio o los evangelios. Es hora de madurar. Hay que leer las escrituras en orden, con entrega, con disciplina. Bien, conozcámoslas, digirámoslas, pero sobre todo, vivámoslas. Y ahí seremos verdaderamente hijos de Dios, sabios, formados a la imagen de aquel que es el todo sapiente. Amén.